Perdón, corrijo, nuestro video número 45. También vamos a dedicar este video a historias del pensamiento. Es el segundo video donde vamos a avanzar sobre el pensamiento del economista británico del siglo XIX, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, David Ricardo. La importancia de Ricardo, como en todo el sistema clásico, básicamente está en sus aportes referidos al estudio de lo que se denomina la teoría del valor y también la teoría de la distribución, como vamos a ir viendo paulatinamente. Recordemos algunas ideas que hacen al debate del trabajo de Ricardo y su análisis crítico de uno de sus antecesores, Adam Smith, que también hemos analizado. Y se observan, es interesante observar diferencias a medida que evolucionaba la época y se consolidaba el capitalismo. Diferencias entre la obra de estos pensadores. Por ejemplo, hay algunas discusiones, algunos temas que interesaban básicamente a la economía política en épocas de Adam Smith, último cuarto del siglo XVIII, y en el trabajo de David Ricardo ya se comienzan a dejar de lado. Y entonces, en este sentido, este quiebre que nosotros estamos pretendiendo mostrar en esta materia de economía política entre la economía política precisamente y la otra concepción ortodoxa, neoclásica, marginalista, se va gestando, se va entendiendo en la medida que se va gestando en las obras de estos pensadores. Entonces, una cuestión interesante es que, según vimos en el video sobre Adam Smith, la viabilidad y la sustentabilidad del sistema capitalista, que estaba en época de Smith adquiriendo fuerza, pero no totalmente consolidado, ese análisis, esa pregunta, ya Ricardo la deja de lado. Ya el sistema capitalista no es discutido. Es un dato, es un hecho. Por lo tanto, todas las reflexiones que Smith realizaba sobre la economía política que estaban haciendo o consolidándose con el capitalismo, tampoco acerca de las leyes económicas, tampoco son discutidas en el trabajo de Ricardo. Y después hay cuestiones muy importantes que después van a ser retomadas, de carácter más esencial, van a ser retomadas por el trabajo de Marx, por la obra de Marx. Son dos cuestiones muy importantes. Una es este interés de la economía política por ahondar en el análisis de la conducta humana. Y no solamente tomarlo como un punto que interesa a la economía, sino también discutir sobre esta naturaleza. ¿Recuerdan ustedes la discusión de Smith sobre el intercambio como una característica natural de los seres humanos? Y el otro tema que es fundamental es el carácter histórico de la sociedad. Es decir, esta idea de que la economía debe ser estudiada, observada, como sistemas que se van transformando sucesivamente a lo largo de la historia. Y por ende, comprender la historia es también comprender la economía. Esto va a ser
va a tomar mucha fuerza posteriormente en la obra de Marx, pero no es, esta visión histórica no distingue, no caracteriza la obra de Ricardo. Bien, por lo tanto, acá hay todo esto es importante por lo siguiente, porque como David Ricardo naturaliza, digamos, decir que la economía estudia leyes que son parecidas a las leyes naturales, es distinto a decir que la economía estudia leyes sociales que evolucionan y cambian con la historia. Esta cuestión es general, es de enfoque básico y es muy importante porque si se naturaliza la economía, es decir, si se piensa que a la economía se la puede entender o estudiar como a las leyes, mediante leyes como las leyes de la física, entonces cambia totalmente su enfoque, ya no es economía política en este sentido, sino que se acerca más a otro tipo de ciencia. Y esto, que tiene que ver con no indagar, no ir más allá de describir el funcionamiento de las leyes económicas y no observar la evolución y la transformación de la sociedad que está debajo de la economía, es lo que ya significa como una especie de primer paso avance hacia la ruptura que va a generar poco tiempo después, un tiempo después, la revolución marginalista neoclásica que vamos también a analizar en profundidad. Bien, yendo ya más al tema, lo que vamos a conversar en este video es esencialmente tratar de entender e indagar por qué Ricardo consolida en este esquema general, en este sistema teórico de los clásicos, esto que se denomina sistema teórico clásico, consolida la ley del valor, trabajo. Es decir, se dedica a estudiar lo que para estos pensadores constituye la explicación y la esencia del valor de las mercancías, cosa que no es sencilla, y responden que la esencia de ese valor es el trabajo. Claro, recuerdan ustedes que contrariamente a lo que pensaban los mercantilistas, Adam Smith se había adelantado esta asociación de riqueza no con metales y objetos materiales, ni con la naturaleza, sino riqueza identificada con una masa de trabajo que por supuesto no es trabajo individual, sino es trabajo socialmente articulado. Esta dinámica de trabajo, esta dinámica social de trabajo organizado, se genera, se refleja en el resultado que genera, que son las mercancías. Entonces, lo que tenemos es una masa de mercancías y una masa de trabajo productivo que ha permitido la obtención de estas mercancías. Y el esfuerzo es tratar de conectar una cosa con la otra. Toda esta masa de trabajo social con la masa de mercancías que da como resultado. Entonces, la hipótesis fundamental que quiere probar Ricardo, que comparte en algunas cuestiones con Smith, pero va a perfeccionar, va a orientar, va a precisar en algunos aspectos, es que este valor trabajo de las mercancías condiciona el intercambio
y que las mercancías se intercambian en alguna medida en proporción a la cantidad de trabajo que tienen contenido, o dicho de otra manera, a su valor. Ahora, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan en los videos anteriores? Habíamos dicho que esto a Smith le había resultado complicado por dos cosas. Primero, porque si las mercancías se intercambian y las mercancías son muchísimas y muy diversas, no se conoce realmente el valor trabajo de las mercancías. Entonces, ¿cómo podemos decir que las mercancías las personas se intercambian mercancías en función de su valor trabajo cuando ese valor nosotros como individuos al intercambiar no lo conocemos? No tenemos ni idea de la cantidad de trabajo contenido, o tenemos una idea muy somera de la cantidad de trabajo contenido, por ende, intercambiamos sin conocer el valor, al menos conscientemente. Y el otro problema es que si conociésemos, si tuviésemos una mercancía patrón, una especie de dinero, mercancía, una moneda que tiene una cantidad determinada de oro, y conociéramos el valor, ahí sí, de esa mercancía, ahí podríamos hacer un cruce y relacionar cada mercancía que intercambiamos con esa mercancía patrón, y podríamos decir que a partir de ahí nosotros como personas intercambiamos sabiendo el valor. Pero como se explicó, Smith se dio cuenta de que esto tampoco es posible, porque también el valor del oro y de la acuñación de monedas y de la producción de las monedas, como son mercancías, también son alterables. Ahora, si estamos entonces focalizados en tratar de explicar el por qué las mercancías se intercambian en la proporción que se intercambian, hay otras dos cosas que son más aparentes y que parecen más lógicas. Es decir, bueno, nosotros intercambiamos, las personas intercambian mercancías en función de la utilidad que esas mercancías les reportan. Esta es otra idea que tenemos que críticamente trabajar, porque ahí hay distintos elementos y lo vamos a volver, porque esta asociación de valor con utilidad es típica de la economía neoclásica marginalista. Ahora, esto es aparente porque si nosotros indagamos, y lo vamos a repetir varias veces, si nosotros observamos con un poco más de detalle lo que hay detrás del intercambio, nos damos cuenta que las cosas no se intercambian por su utilidad. Basta pensemos la cantidad de cosas que no nosotros, sino que el sistema intercambia que no tienen utilidad. Bien, y la otra idea es la de los costos de producción, es decir, valor igual a costo de producción, que habíamos analizado que tenía también problemas y que resulta un poco tautológico, porque sería como decir, bueno, pero ¿cómo conozco el valor de cada componente del costo? Porque el trabajo, que es un componente, también es una mercancía, la tierra es una mercancía, ¿cómo sabemos la cantidad de trabajo, etcétera, etcétera? Entonces, acá en esta instancia surge una observación muy importante que tiene que ver con el método científico, y que es típico de la economía política, a diferencia de la economía ortodoxa neoclásica, que es tratar de explicar lo que no se ve. Lo científico el conocimiento científico es aquel conocimiento que explica no lo que es evidente y podemos observar con nuestros sentidos, no lo que es aparente, diría el marxismo, sino lo que no se ve. Entonces, esto significa probar una ley científica, porque quiere decir que independientemente de nuestro conocimiento, de nuestra voluntad y de nuestras decisiones, hay leyes, así como hay leyes que manejan el movimiento de los planetas, el movimiento de la Tierra, la ley de gravedad. Entonces,
Ricardo va a aproximarse a un método, va a utilizar un método bastante, va a anticipar un método que después, por supuesto, vamos a explicar someramente, porque tampoco nos podemos introducirnos tanto en las cuestiones epistemológicas, pero sí podemos decir que el planteo de Axel Kicillof es que Ricardo aplica lo que se denomina refutacionismo. Es decir, un método que después un epistemólogo muy famoso, Popper, introduciría mucho más adelante en la historia. ¿En qué consiste esto? Refutacionismo, o algunos llaman falsacionismo. Bueno, el método es así. Partiendo quizás de la idea de que nunca se puede corroborar la ciencia, nunca puede llegar a corroborar definitivamente si algo es verdadero o cierto, sí puede avanzar en aproximaciones. Entonces, este método plantea lo siguiente, sobre esa base. Primero, formular un axioma, un principio, no demostrable, sino formular un principio. Y después, tratar de buscar si hay evidencias empíricas o razonamientos que comprueben la falsedad de este axioma. Por eso se llama así refutacionismo. Se trata de refutar un axioma. Bueno, entonces, Ricardo va a hacer eso, lo vamos a ir viendo a medida que vayamos trabajando su pensamiento. Ricardo va a hacer eso y va a postular su hipótesis, esta fórmula, este axioma. Esta hipótesis va a ser: el valor se determina por el tiempo de trabajo. El valor de las mercancías se determina por el tiempo de trabajo contenido en ellas. Y no va a mostrar que no se puede, no va a demostrar que esto es verdadero, va a dar pruebas de que no se puede demostrar que esto sea falso. Entonces, podríamos pensar que también cuando si retomamos los videos sobre Adam Smith, vemos que estamos dando vuelta, estos autores estaban dando vuelta alrededor de lo mismo. Y en realidad a Smith le resultó bastante difícil demostrar. Smith quería demostrarlo por la positiva, es decir, demostrar esta afirmación. Y tuvo distintos problemas. Un problema que surge y que es muy importante que vayamos ya reteniendo es el tema de las máquinas, de los instrumentos. Porque si estamos afirmando que el valor de las mercancías está determinado por el trabajo que significó producirlas, bueno, ¿qué pasa con las máquinas que también colaboraron en la producción? Y dicho esto, también aparece la expresión social, que es el propietario de las máquinas. Y bueno, entonces, si el trabajo es lo que realmente genera valor, ¿qué papel juegan las máquinas y sus propietarios, los propietarios de los bienes de capital, los capitalistas? Y también Ricardo va a decir, bueno, ¿y la tierra y la naturaleza? Porque también la naturaleza juega un papel en los procesos productivos, muy importante. Entonces, todo esto, Ricardo lo que va a hacer es lo siguiente. Va a decir, si logramos identificar el valor trabajo con el valor del trabajo con el salario, es decir, si planteamos que el salario es la medida del valor, porque mide el trabajo contenido, y llegamos a demostrar que ese salario no se altera cuando cambian los precios,
Entonces sí estamos observando la confirmación de la ley del valor. ¿Por qué? Porque diríamos, bueno, las mercancías se intercambian, pero la cantidad, el valor del trabajo contenido en ellas sigue siendo el mismo. Puede haber diferencias entre los precios de las mercancías, pero podemos establecer, midiendo el salario, tomando el salario como si fuera un metro, una unidad de medida. Sobre esa base, Ricardo va a seguir avanzando y va a diferenciar dos cosas que después van a ser muy trabajadas y muy perfeccionadas por la obra de Marx, que es empezar, a partir de estas reflexiones, de estos postulados, empezar a diferenciar valor de uso de valor de la mercancía. El valor de uso estaría más bien vinculado a la utilidad y el valor de la mercancía está vinculado a la cantidad de trabajo, contenido necesario para producir esa mercancía. Y la historia que debemos demostrar es qué pasa en el intercambio con las mercancías que tienen incorporado contenido esta cantidad de trabajo. Bien. Ahora, Ricardo plantea, vamos a leerlo casi textual, que el valor de un producto, fíjense ustedes, dice producto. Recordemos, Diego Guerrero, capítulo 1, la diferenciación entre bien, producto, mercancía. Siempre tengamos presente esa diferenciación. Producto no es solamente lo que se intercambia, sino es aquello que tiene un proceso productivo. Puede haber productos que no sean mercancías, puede haber mercancías que no sean productos. Entonces, Ricardo se está refiriendo al valor de un producto. Es decir, cuando algo surge de un proceso de producción, de creación de valor, ahí tiene valor. Ahora automáticamente dice, o sea, la cantidad de cualquier otro artículo por la cual pueda ser cambiado. O sea, está diciendo, tengo un producto que tiene un valor. Y ese valor es la cantidad de otro producto por el cual yo lo puedo intercambiar. ¿Recuerdan ustedes la idea de trabajo con mandado de Smith, que era algo similar? Por lo tanto, dice, el valor de un producto es la cantidad de trabajo en relación con la cantidad de trabajo que tiene otra mercancía que se necesita para esa producción y no lo que se paga por ese trabajo. Claro, y acá aparece algo que es necesario señalar. Cuando nos movemos en el mundo del intercambio, si nos quedamos con esa definición que dice, o la primera parte que dice, la cantidad de cualquier otro artículo por la cual pueda cambiarse, nos vamos a dar cuenta que entonces un producto tiene infinitos valores relativos, porque puede ser intercambiado por X cantidades de la mercancía A, otras cantidades distintas de B, otras cantidades distintas de C, y así. Entonces, se nos aparece esta idea de los precios relativos, de que un parámetro de medición es lo que una mercancía equivale en términos de cantidad de otra mercancía. Pero esto no tiene que ver con las características propias de la mercancía. Esto tiene que ver con la relación con otra. ¿Cómo sabemos nosotros? Volvemos a la misma pregunta. ¿Cómo sabemos cuál es la ley que rige estas proporciones entre estos precios relativos? Entonces, aparecería en este párrafo la posibilidad de diferenciar
valor como algo propio de la mercancía de este valor relativo que sería comparativo, en términos comparativos. Bien, ajustamos un poco la grabación. Entonces, tenemos acá dos o quizás tres cosas. Por un lado, tenemos las características propias del producto, independientemente de qué le pasa a ese producto cuando es intercambiado por otro, qué relación se establece en el intercambio. Esto permite decir, bueno, pero entonces hay un valor independientemente del valor de cambio. Es decir, más allá de lo que se pueda obtener cambiando una mercancía por otra, cada mercancía tiene en sí misma un valor. Ahora, ese valor, ahí aparece el tercer elemento, valor de cambio, valor. Ese valor está vinculado con su utilidad. ¿Recuerdan ustedes la comparación, la paradoja de Smith del agua y el diamante? Que el agua prácticamente no tiene valor de cambio y sin embargo, bueno, ahora sí, porque está mercantilizada y sí tiene mucho valor de uso o utilidad, y el diamante que tiene un elevadísimo valor de cambio y sin embargo no tiene utilidad. El diamante, bueno, sí, únicamente si pensamos en el uso industrial para cortar vidrio. De manera que confirmamos esta idea de los clásicos tan importante de que la utilidad no es ni la fuente ni la medida del valor de cambio. Podríamos arriesgar la palabra precio. Los precios, otra vez volvemos a demostrar, los precios de mercado no tienen que ver con la utilidad, no se relacionan con la utilidad de los propios productos. Ahora, me parece importante en esta instancia volver a retomar este esquema de Guerrero. Siguiendo el análisis de los textos de Ricardo, surge la pregunta esta. ¿Los productos tienen siempre que tener utilidad? Es decir, la economía, el sistema de producción, siempre produce cosas útiles. Siempre produce bienes, para utilizar la palabra bienes. Miren, parecería que en la mentalidad de la economía, en el abordaje de la economía política, no tendría sentido la producción de algo que no tenga utilidad. Y fíjense ustedes el ejemplo que siempre ponemos de los armamentos. La importancia de la producción de armamentos, los armamentos son productos, seguro que son productos. ¿Son bienes? ¿Cuál es su utilidad? Entonces, estas son las preguntas importantes que debemos tener en cuenta. Tan es así que algunos analistas dicen, no, el sistema capitalista no produce bienes, hasta produce males, porque produce cosas que hacen daño. El trabajo de Ricardo nos sirve también para, el análisis del trabajo de Ricardo nos sirve también para ir avanzando sobre esta idea de escasez. Y esto también es muy importante. Porque aparecen ahí, Ricardo habla de productos escasos. ¿Qué serían los productos escasos? Bueno, aquellos productos cuya multiplicación, cuya cantidad no se puede aumentar, al menos o casi no se puede aumentar mediante el trabajo. Por ejemplo, una obra de arte. Por ejemplo, un vino particular de una cosecha muy particular es irrepetible. Por más trabajo que se aplique, estos productos
son escasos. ¿En qué sentido escasos? En este sentido objetivo. El trabajo no posibilita su réplica al infinito, al menos. Esta escasez es distinta a la escasez de los neoclásicos, que es la escasez relativa respecto de las necesidades subjetivas de los individuos. Esto es otra cosa. La escasez de los neoclásicos es otra cosa, la vamos a seguir profundizando, es decir, no, como las necesidades tienden al infinito, entonces siempre los productos son escasos. No se trata de una escasez relativa, absoluta, objetiva, sino de una escasez relativa en relación con las expectativas o con las necesidades. Y cuando pensamos en el intercambio, cuando se piensa en el intercambio, es muy distinto, son muy distintas las preguntas que surgen si nos imaginamos el intercambio de mercancías escasas en el sentido de Ricardo, o mercancías o productos no escasos en el sentido de Ricardo, es decir, productos cuya generación se puede ampliar, cuya oferta se puede ampliar siguiendo el trabajo, o productos escasos en el sentido de los neoclásicos, que básicamente son concebidos como dotaciones que admiten la posibilidad de ser intercambiados, pero no se admite la posibilidad de su multiplicación. De ahí el sentido de escasez de la economía neoclásica, que estamos enunciando y vamos a seguir retomando. Por lo tanto, acá aparece algo muy importante que aporta Ricardo, con esta diferenciación, porque lo que Ricardo está diciendo es, no hay escasez. Hay escasez solamente en un sentido, de algunos productos. Pero mientras haya trabajo, se puede multiplicar la cantidad de productos. Y esto da una impresión de la economía política, esto es típico de la economía política, no pensar en términos de escasez. Porque en tanto exista trabajo, nuestra especie, nuestra sociedad puede aumentar sucesivamente la cantidad de bienes. Sí sucedería que los bienes que tienen dificultades objetivas a ser producidos, como esto que mencionábamos, estas mercancías, esto que sería no fácilmente reproducible o no reproducible, bueno, ahí sí la demanda, o sea, ahí sí la preferencia, la demanda, todo lo subjetivo de los consumidores va a tener más relación con su precio. Digamos, ¿por qué las obras de arte tienen los precios tan elevados? Bueno, porque no son reproducibles, entonces en las subastas quienes pueden comprarlas pagan millones de dólares. Entonces, lo que merece ser, esto es otro marco de análisis, pero lo que la economía política quiere estudiar es lo otro. Son precisamente los productos. El valor de aquello que se puede generar a través del trabajo socialmente organizado. Y eso es lo que intentó Smith, está haciendo Ricardo y va a ser Marx.